Qué alegría poderlos tener esta noche en este lugar. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en esta noche Ezequiel capítulo 22, el verso número 30. Y dice la escritura de la siguiente manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Levante su mano derecha y diga conmigo en esta noche: haciendo vallado. ¿Cómo he titulado este mensaje? Haciendo vallado. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios del cielo, por este mensaje. Gracias, Dios de la gloria, por esta palabra. Gracias, maravilloso Dios, porque tú has sido fiel, Señor, porque tu misericordia, Señor, ha sido grande. Te pido, Espíritu Santo del cielo, que seas tú hablando a nuestras vidas, ministrando nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Y usted me dice amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Haciendo vallado. Bueno, creo que tampoco fue posible, no tenemos internet, conectar pues las diapositivas de la predicación. Esperamos que pronto sí, pero bueno, vamos, amada iglesia, a entender esta palabra. El texto que acabamos de leer, hay dos palabras que a mí personalmente han llamado mi atención. Esas dos palabras son vallado y brecha, y son dos términos que regularmente no utilizamos en nuestro léxico, no utilizamos en nuestro vocabulario, pero son dos expresiones que están consignadas en esta porción escritural de Ezequiel capítulo 22, el verso 30. La palabra vallado, que aparece en esta porción y que aparece en otras ocasiones en la Biblia, tiene un significado bastante importante dentro de todo el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque vallado simplemente es un cerco que se levanta alrededor de un territorio. Este cerco puede ser de piedras, puede ser de bardas, o este cerco puede ser de estacas. Y el fin del vallado es proteger un sitio. El fin del vallado, o el propósito del vallado, es impedir la entrada en él. La segunda expresión que se utiliza aquí en esta porción de la palabra es la palabra brecha. La brecha debe ser entendida como una abertura. La brecha, para colocar un ejemplo práctico, es un espacio entre una pared o una muralla. La brecha viene de una expresión hebrea que traduce literalmente como un roto. Por eso, cuando Dios habla por medio del profeta Ezequiel al pueblo de Israel, le dice a Ezequiel: Ezequiel, he buscado entre los hombres que por lo menos alguno hiciese un vallado, construyera un cerco, levantara prácticamente una pared, una muralla, y no lo hallé. Que se pusiese a la brecha, es decir, que tapare el roto. Significa literalmente colocarme y unirlo. Y dice la escritura: y no lo hallé. Entonces entendí lo siguiente, iglesia, que este pasaje, como siempre ha sido interpretado, este pasaje me habla acerca de la oración de intercesión, es decir, de la oración intercesora. Me habla de aquellos que son intercesores, me habla de aquellos que construyen cercos, que construyen vallados, me hablan de aquellos que tapan aberturas, que tapan huecos, que tapan los rotos, que se colocan para unir un punto con el otro. Entonces comprendí lo siguiente, iglesia: la oración intercesora es aquella que hace vallado cuando el que intercede se coloca en el lugar de la brecha, tapa la brecha a favor del pueblo. Y estaba leyendo esta misma porción en la Nueva Versión Internacional, y la Nueva Versión Internacional dice así: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él. Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional, que esta persona saque la cara por mi pueblo, que se interponga entre ellos y yo, para que yo, el Señor dice, no los destruya,
pero resulta que no lo he hallado. Básicamente esta es una denuncia pública que Dios mismo hace a través del profeta Ezequiel al pueblo de Israel. En otras palabras, en aquel entonces no hubo quien levantara un vallado, no hubo quien intercediera a favor del pueblo, no hubo quien se colocara a la brecha. Pero en otras ocasiones el pueblo de Israel sí tuvo quien hiciera vallado, sí tuvo quien tapara la brecha. Usted va a encontrar que en la Biblia grandes intercesores como Abraham. Recuerde que en una ocasión Abraham intercedió incluso por Sodoma y por Gomorra. Podemos hablar de otro intercesor, Moisés. Cuando ve que el pueblo de Israel peca en el desierto, Dios toma una decisión de destruirlos. Y dice la palabra que Moisés intercedió a favor del pueblo. Y Moisés ora a Dios a favor del pueblo y le dice: Señor, si tú destruyes a este pueblo que es rebelde en el desierto, tus enemigos, el pueblo egipcio, dirá que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y Moisés intercedió por el pueblo. El mismo profeta Daniel, creo que en Daniel capítulo número 10 o capítulo número 9, se encuentra la oración intercesora de Daniel a favor del pueblo. Pero hay otro personaje el cual vamos a estudiar a continuación. Aquel hombre que hizo un vallado, aquel hombre que se puso a la brecha a favor de un pueblo. Y voy a hablarles en esta oportunidad de Nehemías. Voy a hablarle acerca de la oración de Nehemías. Ahora, antes de hablar de Nehemías, pues lo primero que tenemos que resolver es quién fue Nehemías. Nehemías fue uno de los hombres más ilustres en la historia de la nación de Israel. Para ello tenemos que ubicarnos cerca del año 586 antes de Jesucristo. ¿Qué pasó en el año 586 antes de Jesucristo? Nabucodonosor era el rey del antiguo imperio babilónico. En ese año, históricamente, sitió toda la santa ciudad de Jerusalén. Destruyó sus murallas, las quemó y se llevó cautivo a todos los judíos que estaban en Jerusalén. Eso se conoce como el exilio de Babilonia. Simplemente le estoy contextualizando históricamente. Ese exilio en Babilonia duró aproximadamente 70 años. Hablando un poco acerca de la historia universal, el imperio babilónico cae ante el imperio medo-persa, cae ante el imperio persa. Y cuando el imperio babilónico cae, se levantan reyes como Darío y uno de los últimos, que es el rey Artajerjes. Y en ese imperio medo-persa se permite que el pueblo de Israel salga de Babilonia. Y muchos de los judíos empezaron a salir por remanentes. No salieron todos, empezaron a salir por remanentes. Pero cuando regresaron a la santa ciudad, se dieron cuenta que las murallas, que el cerco, que el vallado de la santa ciudad había sido destruida, había sido quemada. Y lo único que había en Jerusalén solo eran ruinas. Allá aparecen personajes como Esdras, aparecen personajes como Zorobabel a reconstruir todas estas cosas, y aparece este personaje que se convertiría en uno de los personajes más ilustres de la historia del pueblo de Israel, cuyo nombre es Nehemías, cuyo nombre significa el Señor consuela. Entonces Nehemías simplemente era un copero. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Pero interesante que Nehemías tiene un libro, el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías, en el capítulo 1, comienza con un Nehemías consultándole a los compatriotas de cómo estaba Jerusalén, de cómo había quedado Jerusalén. Y dice la escritura que mientras él consultaba, recibía un informe de un hombre llamado Hanani, el cual era un varón
de Judá. Y le dijo lo siguiente, Nehemías capítulo 1, verso 3. Apóyame, Juan, allí, Nehemías capítulo 1, verso 3. Entonces le dijo lo siguiente, mira, Nehemías, este es el informe. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí están en la provincia. Pero quiero informarte que están mal. Están en afrenta. Y el muro de Jerusalén está totalmente derribado. Sus puertas están quemadas a fuego. ¿Y sabe qué aconteció? Nehemías versículo 4. Dice la palabra que Nehemías, cuando escuchó estas palabras, se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Pero me gusta lo que viene a continuación, porque dice la palabra, ayunó y oró delante de Dios de los cielos. La nación de Israel no tenía vallado. La nación de Israel ya no tenía murallas. La nación de Israel ya no tenía un cerco. La nación de Jerusalén, la santa ciudad, ya no tenía una puerta porque había sido quemada. Pero aquí comienza un vallado espiritual sobre todo el pueblo de Israel y principalmente sobre la santa ciudad. Entonces dice la escritura que cuando Nehemías recibe el informe de Hanani, dice la palabra que llora, siente dolor por su pueblo. Pero no solamente lloró y sintió dolor por su pueblo, sino que ayunó y oró por su pueblo. Nehemías no era un patriarca. Nehemías no era considerado un héroe de la fe. Nehemías no había recibido un llamado especial de parte de Dios. Dios no se le presentó en medio de una zarza. Dios no lo llamó a través de un ángel. Pero Nehemías comprendió que tenía un llamado. Entonces entendí lo siguiente, iglesia. No necesitamos un llamado especial para descubrir que todos somos llamados. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente era un copero, pero como copero se dio cuenta que tenía una responsabilidad. Como copero y como hijo de Dios se dio cuenta que él podía hacer algo por los judíos, por sus compatriotas, pero él no podía salir de Persia. No podía salir de la región porque él estaba al servicio del rey. Entonces él comienza a orar y comienza a generar un vallado espiritual sobre todos los judíos. Y quiero enseñarle en esta noche 3 cosas muy puntuales que hizo Nehemías para ser vallado a favor del pueblo de Israel. ¿Quieres aprenderlos en esta noche? Entonces, la primera. Lo primero que hace Nehemías para hacer un vallado, y lo primero que hace Nehemías para poder levantar la nación de Israel, punto número 1, fue confesar los pecados del pueblo. ¿Cuál fue la causa que llevara al pueblo de Israel a un nuevo cautiverio? La causa que llevara al pueblo de Israel a un nuevo cautiverio fue sus propios pecados. Nehemías capítulo 1, versos 6 al 7. Lea conmigo, dice ahí. Nehemías 1, 6 al 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, y por los hijos de Israel tus siervos. Pero mire lo que dice aquí a continuación. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Me gusta cómo utiliza aquí la expresión que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Amada iglesia, el primer paso para hacer un vallado, el primer paso para que haya restitución en tu vida, el primer paso para que haya restitución en nuestra familia, el primer paso para que haya reconstrucción de todo lo que el enemigo ha derribado, de todo lo que el enemigo ha destruido, déjeme decirle, es confesar los pecados. Y Nehemías era consciente de la causa que había llevado al pueblo de Israel a ser exiliado, a ser atacado, a que el mismo Señor permitiera que Nabucodonosor viniera y lo destruyera. Sin duda, estamos frente a una oración intercesora, porque este es un clamor de intercesión a favor del pueblo de Israel. Un día yo le explicaba a la iglesia que orar no siempre implica interceder. Hay gente que ora mucho, pero nunca intercede. Pero que interceder siempre va a implicar orar. ¿Cuál es la diferencia? Y lo escribí en una frase que pues no aparece en pantalla. Orar es el arte personal de hablar con Dios. Interceder es el arte de hablarle a Dios a favor de otra persona. Eso es diferente. Se lo vuelvo a repetir. Orar es el arte personal de yo hablar con Dios. Pero interceder es el arte de hablarle a Dios a favor de otra persona. Lo que está haciendo Nehemías es interceder. Lo que está haciendo Nehemías es poner un vallado. Lo que está haciendo Nehemías es tapar un hueco. El hueco era el pecado. La falla era que el pueblo de Israel no había cumplido los estatutos. Por eso dice la palabra: yo oro delante de ti de día y noche y confieso los pecados de mi pueblo con mis pecados. Quiero cerrar el hueco, quiero cerrar la brecha. Una de las características importantes de esta oración, sin duda alguna, es la constancia, la perseverancia. Porque dice la palabra, lo hacía de día y de noche y de día. Pero su oración no era una oración egocéntrica, su oración no era una oración personalista. Regularmente es mucho más fácil que yo ore por mis necesidades, que yo ore por mis faltantes, que yo ore por mis peticiones, que yo ore por mi familia, que yo ore por mi economía. Pero Nehemías oraba por el pueblo y le pedía perdón a Dios por los pecados del pueblo. Ahí comprendemos lo que dice un proverbio. Hay un proverbio que dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice la palabra, alcanzará ¿qué? Misericordia. Es decir, amada iglesia, Nehemías se había colocado en el lugar del pueblo. No había existido hombre alguno que se colocara en ese lugar. Pero Nehemías se atrevió a ir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, vengo delante de ti. No solo a confesar mis propios pecados, sino que vengo a confesar los pecados de mi pueblo. Todos hemos pecado. Todos hemos quebrantado los mandamientos, los estatutos que tú proferiste a Moisés. Ese es el primer paso. Y eso fue lo primero que hizo Nehemías: confesar los pecados de un pueblo. Lo segundo, iglesia, lo segundo que hizo Nehemías fue recordarle a Dios su promesa. Lea conmigo Nehemías capítulo 1, verso 8 al verso 10. Escuche muy bien. Nehemías le dice a Dios: acuérdate, Dios, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Eso fue lo que aconteció. El pueblo de Israel pecó
y el Señor los dispersó. Fueron a caer exiliados a Babilonia. Pero había otro aspecto en esta promesa. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta lo extremo de los cielos, si ustedes cambian, si ustedes se arrepienten, no importa donde estén esparcidos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre, que es Jerusalén. Verso 10. Ellos pues, dice Nehemías, son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano. Analice muy bien esta oración, porque es la oración de Nehemías. Nehemías ya está orando de noche y de día. La primera oración confiesa sus pecados y confiesa los pecados del pueblo. Pero en una oración inteligente, porque para orar hay que tener inteligencia, no es orar por repetir palabras. Recuerde que uno de los aspectos negativos de la oración, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo número 6, son las vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Una repetición que no tiene sentido, o una oración que carece de sentido. Con todo el respeto, yo a veces escucho a la gente orar y yo ni les entiendo lo que oran. Si usted escucha a alguien que esté orando y usted no lo entiende, créame que Dios tampoco lo entiende. Hay gente que no se le entiende, porque hay gente que cree que por mucha palabrería, como dice Jesús en una de sus enseñanzas, piensa que por la mucha palabrería va a ser oído. Las oraciones tienen que ser inteligentes. Las oraciones tienen que tener un sentido. La oración tiene que ser consecuente. Entonces dice la palabra que Nehemías fue tan inteligente en la oración que después de haberse arrepentido, después de haber confesado los pecados del pueblo, le dice al Señor lo siguiente: bueno, Señor, recuerda, se lo voy a parafrasear en palabras sencillas. Recuerda, Dios, que un día le advertiste a Moisés y al pueblo de Israel que si ellos pecaban, serían esparcidos, serían regados. Pues ellos pecaron y fueron esparcidos. Pero tú también le dijiste a Moisés que si ellos se arrepentían y volvieran a ti y guardaban tus mandamientos, no importa en dónde ellos estén, tú los guardarías, tú los recogerías y los volverías a hacer habitar en la tierra donde tú vas a colocar tu nombre. En este caso es Jerusalén. Pues quiero decirte, Señor, que un día tú lo prometiste. Es decir, yo ya he confesado los pecados del pueblo. Yo me he puesto a la brecha. Estoy haciendo un vallado a favor de este pueblo. Si bien es cierto, los muros han sido derribados, físicos, los espirituales los estamos construyendo. Esdras está restaurando el culto. Esdras está restaurando el templo. La gente está regresando a esta tierra. Te pido, Señor, que te acuerdes de tu promesa. Acuérdate de lo que un día le prometiste a Moisés. Yo siempre le he dicho a la iglesia que la Biblia tiene dos elementos: mandamientos y promesas. Los mandamientos es lo que el hombre debe hacer. Las promesas es lo que Dios hará a favor de nosotros. Dentro de las promesas hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Una promesa incondicional es aquella que Dios estableció y que se va a cumplir sin condición alguna. Pero hay promesas condicionales que se cumplirán si nosotros cumplimos. Un ejemplo práctico. Ahí, en la tercera carta de Juan dice del mensaje a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Esa es una promesa. Pero luego dice: pero así como prospera, ¿qué? Tu alma. Ahí hay una condición. Entonces entendí lo siguiente, esta iglesia se lo voy a enseñar.
Para que una promesa condicional se cumpla, se debe cumplir con las condiciones de esa promesa. Ahora, Nehemías le está diciendo al Señor, bueno, el pueblo de Israel va a cumplir. Cumple lo que un día prometiste. Entonces, iglesia, entienda esto. Dios cumple promesas si hacemos que las condiciones que Él pide se cumplan. Y tercero y último en esta noche, iglesia, la tercera petición que hace Nehemías en su oración es la siguiente. Nehemías pide éxito en la oración. Éxito en la oración. Lea conmigo Nehemías 1:11. Nehemías le dice, en medio de su oración, Nehemías le dice a Dios, te ruego, él está orando, mire, él está orando, te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Ahora muy bien, ya Nehemías había convocado un grupo de personas que le acompañasen en la oración, quienes desean reivindicar tu nombre. Queremos reivindicarte, queremos nuevamente exaltarte. Ahora, ese Nehemías muy inteligente para orar, porque ensalza al Señor. Eso es como cuando un hijo ensalza al padre. Yo sé cuando mi hija me va a pedir plata, me dice, papito lindo, ¿cuánto quiere? Ya uno sabe. Cuando mi hija ya me dice, papito lindo, ya sé qué me va a pedir. Entonces Nehemías ensalza a Dios, dice, queremos reivindicar tu nombre. Y luego tenga, concede. Nehemías le dice a Dios, concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Qué quería hacer Nehemías? Le voy a contar qué quería hacer Nehemías. Nehemías iba a ir ante el rey Artajerjes y le iba a pedir un permiso para que lo dejara ir a Jerusalén a reconstruir y a consolar a los judíos. Entonces Nehemías le dice, Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, delante del rey Artajerjes. ¿Por qué? Él dice, porque yo simplemente era un copero del rey. Amada iglesia, simplemente era un copero del rey. A veces pensamos que somos tan insignificantes. A veces pensamos que no tenemos la preparación espiritual o que no tenemos la preparación teológica. A veces pensamos que un ángel no se nos ha aparecido para decirnos varón esforzado y valiente. A veces pensamos que solo por el hecho de que el Señor no nos ha llamado en medio de una zarza ardiente. A veces pensamos que no fue el mismo Jesús que nos llamó con nuestro propio nombre. Nehemías no fue llamado por un ángel. Dios no se le apareció en sueños como si se le apareció a Salomón. Dios no le envió un profeta como si se le presentó al rey David. Simplemente Nehemías pidió un informe de lo que pasó con sus compatriotas, con sus conciudadanos. Y Hanani le dijo, todo ha sido destruido, los muros han sido destruidos, la puerta ha sido quemada. Y Nehemías sintió dolor por el pueblo, sintió dolor por sus compatriotas. Y Nehemías oró, ayunó, hizo luto y dijo, yo necesito hacer algo, pero yo soy simplemente un copero, no puedo irme de este lugar. Y el tercer pedido, Señor, yo te pido éxito en esta oración. Te pido gracia, que cuando yo entre a donde está el rey, me conceda lo que le estoy pidiendo. Entonces escribí lo siguiente, iglesia: tener éxito en la oración es que el Señor conceda lo que le estamos pidiendo. Dele ese fuerte aplauso al rey. Eso es tener éxito en la oración. ¿Sabe cómo termina esta historia? Aunque la historia no termina aquí, pero en el mensaje sí. En Nehemías capítulo 2, 5, 8.
Nehemías capítulo 2, 5 a 8. Entonces Nehemías se prepara y entra al aposento o al lugar donde estaba el rey. Y le dice al rey: rey, si le place al rey, si usted quiere, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, ya está delante del rey Artajerjes, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo, escuchen muy bien, yo la reedificaré. ¿Y sabe qué le respondió el rey? Lea el verso siguiente. Entonces el rey me dijo, pero no estaba el rey solo, y la reina estaba sentada junto a él. Qué susto. Y le pregunta al rey Artajerjes: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? ¿Y sabe qué dice la palabra? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé que el tiempo. Le hago una pregunta, iglesia: ¿tuvo o no tuvo éxito Nehemías? Diga conmigo: tuvo éxito. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá, y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. ¿Sabe cómo termina este versículo? Léalo conmigo, iglesia. Y me lo concedió, ¿qué? Amada iglesia, lo que tú le pidas al rey, el rey te lo concederá. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al rey. Y me lo concedió el rey. Pero me gusta más cómo termina esta parte: por la mano benéfica de mi Dios sobre mí. Lo leí en la Nueva Versión Internacional, esta última frase. Con esto termino, iglesia. Y la Nueva Versión Internacional dice así: el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero decirte algo en esta noche: Dios está actuando a tu favor. Dios está actuando a mi favor. Dios está actuando a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Termino con la siguiente frase: Dios obrará a nuestro favor cuando tú y yo obremos a favor de su pueblo, a favor de su obra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es hacer vallado. Eso es colocarnos a la brecha. ¿Habrá alguien en esta noche dispuesto a hacer un vallado? ¿Habrá alguien en esta noche dispuesto o dispuesta a hacer brecha delante del Señor? Si hay alguien en esta noche, póngase de pie en esta hora. Póngase de pie en esta noche. Y vamos a hacer un vallado, iglesia. ¿Qué tal si en esta noche no oramos por ninguno de nosotros? Es muy fácil que a ti te digan que usted ore por usted. Yo diría que cerca del 90% de las oraciones que hacemos, oramos por nuestras peticiones, oramos por nuestras necesidades, oramos por nuestros faltantes. Yo le pregunto algo en esta noche: ¿usted conoce a alguien que está en afrenta? ¿Usted conoce a alguien que está en dolor? ¿Usted conoce a alguien que está pasando dificultad, que está pasando necesidad? Piense por un momento si usted conoce a alguien. Cuando Hanani le dijo a Nehemías: Nehemías, el pueblo está mal, el pueblo sufre, los muros están quemados, destruidos. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Hizo luto. Y Nehemías oró por su pueblo. En esta noche yo no quiero que ninguno de nosotros oremos por nosotros mismos. Ni siquiera lo hagamos en esta noche por nuestra familia.
Son oraciones que regularmente hacemos. Eso no es hacer vallado. Eso no es ponerme a la brecha. Traiga en este momento a memoria por quién deberías orar. ¿A quién deberías bendecir? Si usted obra a favor de ese alguien, Dios obrará a favor de usted. Y Dios te dará gracia. Y Dios nos dará éxito en la oración, iglesia. Cierre sus ojos, levante sus manos.